algo no soportan los espectadores de OT 2018 y de cualquier formato musical son los fallos de sonido. La música debe brillar para que el espectáculo funcione y en la Gala 2 de OT 2018 se han encontrado numerosos fallos que han dejado el show por los suelos. Durante toda la noche, el espectáculo ha recibido numerosas críticas porque el sonido no se escuchaba bien, las voces de los concursantes quedaban aplastadas por la música y había subidas y bajadas constantes del sonido. Soy la única que piensa que el sonido de OT es una mierda. El sonido. Ante las constantes críticas recibidas por parte de muchos espectadores, el director ha intentado resolver las dudas. Rubira asegura a través de Twitter que ha habido fallos en algunos repetidores y eso hace que las voces de los concursantes no lleguen bien a algunas zonas de España. Por eso Rubira ha estado preguntando a algunos usuarios de Twitter por su lugar de residencia para localizar las zonas en las que ha fallado. Una explicación que, sin embargo, no ha convencido a muchos espectadores del programa. Tú lo has dicho, algo pasa más allá del plató, aquí el audio sale ok. Tenemos problemas con la emisión, sí. https://t.co/vacaskcpm, Tinet Rubira, @Tineter, 3 de octubre de 2018 es un problema de emisión y afecta a algunos repetidores. https://t.co/4m8b0u2ax Tinet Rubira, @Tineter, 3 de octubre de 2018 Por favor, ¿desde dónde nos ves? Necesitamos localizar las zonas donde la señal llega mal comprimida. https://t.co/5v Sexit Tinet Rubira, @Tineter, 3 de octubre de 2018